Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque ya yo soy viejo y mi mujer también es de avanzada edad. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darle esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos habla de la esterilidad, que en tiempos de Jesús era una completa maldición, porque pues para el pueblo era muy importante las descendencias, ¿sí? Y una mujer estéril pues era una mujer que no había sido favorecida, en medio de todo era, socialmente hablando, era un estigma muy grande que todo el mundo lo conociera a usted como estéril, como que no pudiera fecundar, dar a luz un hijo, dar descendencias. Imagínense un poco como esto, socialmente hablando era bien complicado. Y hoy el Señor nos habla de 2 mujeres estériles en las que les permite ¿qué? Concebir. En estos tiempos yo creo que el mayor riesgo que tenemos nosotros como católicos, como cristianos, no es ser estériles, que no podamos fecundar, ¿no? Una descendencia, sino es ser estériles en la fe, cuando nuestra vida no da ese fruto para la cual está destinada. Porque todos estamos destinados para cosas grandes, trascendentales, ¿no? No por nuestros propios méritos, y no porque en nosotros pues haya una dignidad o un merecimiento, sino porque el Señor en su infinita misericordia lo quiere así, que cada uno de sus hijos
no sea estéril, sino que dé su fruto, ¿no? El árbol bueno se conoce por sus frutos, ¿no? Muchas veces nosotros no vamos a tener ni siquiera que defendernos, sino que los demás se darán cuenta de nuestra experiencia de Dios por nuestros frutos. Pero también el Señor en su palabra nos muestra también cuando ve la higuera seca, estéril, ¿no? ¿Y qué hace? La maldice, ¿no? Porque no está dando frutos. La maldice y dice, hay que arrancarla y quemarla. Entonces, ese yo creo que es un punto para nosotros meditar en estos tiempos. Y es que definitivamente la iglesia necesita que nosotros nos dispongamos para dar ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? ¿No? El Señor. ¿Qué sucede en María? En María Dios siente complacencia y se encarna en sus purísimas entrañas, ¿no es cierto? Dios se gesta en el vientre de María. En estos tiempos, eso es lo que nosotros llamamos misterio de la encarnación. Y nosotros tenemos que entrar en esa espiritualidad de la encarnación también. Si bien es cierto, nosotros no somos como María, pero estamos invitados a hacerlo, a hacerlo. Y ese misterio de la encarnación en nosotros, ¿qué sería? Dejar que Dios entre también en mi vida, en mi corazón. Y que ese Dios que está en mi corazón, nosotros lo podamos, ¿qué? Dar, es decir, parir al mundo que muere en la oscuridad. ¿Sí? Miren estos tiempos de Navidad, estos tiempos de Adviento y que se aproximan a la Navidad, despiertan, yo decía al inicio, muchas emociones, ¿no? Uno se recuerda de la infancia, de la juventud, del país que uno dejó, cuando uno madrugaba, las mañanitas, la fiestecita, el chocolatico, se acuerda uno de la abuela, del abuelo, se acuerda uno de los primos, de las primas, no sé si les pasa eso, como que se despierta, si había todas esas emociones, pero también es una época donde hay emociones y recuerdos muy bonitos. Curiosamente también pueden despertarse aquellos que nos generan tristeza, nostalgia, ¿sí? En aquella Navidad que se murió aquel, que se murió aquella, en aquella Navidad en la que me hicieron tanto daño. Yo recuerdo una tía que siempre en el 24 lloraba, lloraba y lloraba y uno le preguntaba, ¿qué pasa? No, es que no está fulano, no está sutano, ya se fue. Y lloraba, y lloraba. Entonces como que esta época, en vez de generar como esa alegría, esa esperanza, era como la nostalgia de la ausencia y de la soledad, ¿no? Y que corremos ese riesgo, ¿no? Porque de vivirla. También es una época en la que mucha gente tiene ocasión para pecar, ¿no? ¿Cuánta gente en estos tiempos está pecando también? ¿Cuántas gentes en las celebraciones y en la fiesta pues están justificando también sus actos, ¿no? Mal habidos, ¿no? ¿Cuánta gente en fiesta, cuánta gente en la celebración no hace daño, ¿no? ¿Cuántos hombres en estos tiempos también no están cayendo en adulterio o mujeres cayendo en adulterio? ¿Cuántas personas en estos tiempos por accidente no matan a alguien, ¿no? ¿Cuánta gente por estos tiempos no se accidentan, no se están muriendo tal vez? ¿Sí? Por los excesos, ¿no? Y entonces en un tiempo que es un tiempo para nosotros ser fecundos, un tiempo para nosotros dar esa alegría, en un tiempo para nosotros estar felices, en un tiempo que Dios ha destinado para que nosotros renovemos nuestra esperanza, en un tiempo que Dios ha destinado para que nosotros crezcamos en gracia, lo podemos convertir en un momento de desgracia. Y ahí es donde viene pues esa maldición de ser estériles, ¿no? De no producir nada, ¿sí? De no producir nada, sino producirle a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, más miseria de la que ya tiene. Y no hablo de la miseria de la basura, sino de esa miseria que también genera el corazón. Porque es impresionante, ¿no? De lo que nosotros también, como seres humanos, como humanos que somos, como pecadores que somos, es impresionante también como saber lo que puede
también generar estos corazones, nuestros corazones, ¿no? Nosotros sabemos que si no fuera por gracia de Dios, que si no fuera por su infinita misericordia de Dios, pues nosotros caeríamos muy bajo, ¿no? Porque tenemos esa capacidad. Pero hoy el Señor, ¿qué nos invita a ser fecundos. ¿Y qué es fecundidad? Justamente ser como María, tener al Salvador en nuestros corazones. ¿Sí? San Francisco de Asís decía algo muy hermoso, que me encanta muchísimo. Decía: poco necesito, Señor, y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Ya la aprendieron? Poco necesito, Señor, y lo poco que necesito, necesito poco. Hablando de las cosas materiales, ¿no? Porque a veces uno se complica tanto la vida, nos complicamos con tantas cosas innecesarias, sobre todo en estos tiempos que son innecesarias, cuando lo que realmente sí estamos necesitando es al Señor. Esa es nuestra mayor riqueza, ¿sí? Esa es nuestra mayor riqueza. Eso necesito, Señor. Y eso que necesito, lo necesito mucho, diría yo. Eso no lo dijo San Francisco, lo dice el Padre, dijo. ¿No? Eso, tu presencia. Eso que me haga fecundo, eso que me haga feliz. Eso que es simple, eso que es simplemente lleno del Espíritu y que le aporta a mi vida felicidad. Pensemos por un momento en nuestras vidas, no antes, ¿no? De niños, de jóvenes, cuando las cosas eran más simples, ¿no? ¿Cómo éramos de felices, no? ¿Cómo éramos de felices? Y hoy en día nos inventamos necesidades que no tenemos. Y, y en esas carreras, pues, nos damos cuenta de que estamos en los tiempos en que necesitamos volver a lo esencial, para ser fecundos, ¿sí? Miren, la iglesia, sin el ánimo de juzgar, pero la iglesia ya tiene muchas ruinas. La iglesia tiene muchas ruinas, ustedes no se imaginan. Estamos pasando por tiempos en los que la iglesia no es tan creíble como lo era antes. ¿Sí o no? No vemos las noticias, la iglesia no es tan creíble, ¿sí? Normalmente usted escucha los juicios de la iglesia. Usted, para que va a esa iglesia, mire todo lo que ha pasado, mire todos esos escándalos. La iglesia ya no es creíble, ¿sí? Ya tiene mucha ruina, estamos pasando por tiempos difíciles. Y si usted no se ha dado cuenta, hay mucha persecución. Aquí hay una persecución pasiva de la fe. No es una persecución directa, pero hay una persecución pasiva. No diga esto, no haga esto, hay que respetar, porque si usted le dice esto, entonces te está imponiendo, está haciendo proselitismo religioso. Sí, usted no sé si lo han percibido. No sé si lo han percibido. ¿Sí? Pero estamos en una persecución pasiva. Lo que pasa es que uno, como es una persecución pasiva, pues uno también se vuelve pasivo. Entonces uno dice, bueno, yo como voy a San Bonifacio, y hay unos padres ahí medio buenos, y hay gente que va, y eso pues como que bueno, ¿sí? Pero resulta que cuando usted sale, ahí se da cuenta de que la realidad no es tan fácil. A usted, a usted le preguntan y lo cuestionan, bueno, ¿usted por qué va? De hecho, sus nietos, sus generaciones futuras, ¿no? Las generaciones que estamos viendo hoy en día la tienen bien dura, ¿sí? Bien dura. Entonces, yo creo que ya hay suficiente para que nosotros le sigamos aportando más ruina, ¿no? Hay suficiente gente complicada, ¿sí? Bueno, nosotros no podemos juzgar porque somos los más complicados, comenzando por como dicen en mi tierra, este pechito. Comenzando, pues somos muy complicados, pero ¿para qué seguir aportándole más complicación cuando el Señor nos promete que con un corazón sencillo y humilde nos puede hacer fecundos, como María Santísima? ¿Sí? Nos puede hacer fecundos. Entonces, digámosle a todo lo que sea innecesario y superficial, poco lo necesito. Y lo poco que necesito, lo necesito. Y digámosle al Señor,
Mi única necesidad es que tú nazcas en mi corazón. Y no es la frase de cajón, ¿no? Porque normalmente uno lo puede tomar como la frase de cajón de Navidad. Que el niño Dios nazca en tu corazón. Y uno dice, sí, no es la frase de cajón, realmente es una frase transformadora, ¿sí? Cuando el niño Dios nace en el corazón, uno es feliz. No es feliz, ¿sí? Y no tiene uno esa cara de 6 de la mañana. Ay, Dios, estos puertorriqueños y sus tradiciones. ¿Sí? Por amor a estos puertorriqueños, el padre se levanta. ¿No? Uno puede tener esa cara así como como que la vida se le convierte a uno en un peso, ¿no? Y yo sé que hay momentos que son muy, muy, muy complicados, pero cuando tenemos a nuestra mayor riqueza en el corazón, que va a 6 de la mañana o 5 o lo que sea, o cualquier dificultad, uno es feliz. Uno es feliz. Y si uno no lo hiciera con esa felicidad, pues sería más duro. Termino con esto. Tenemos dos opciones. En el mundo vamos a pasar pruebas, siempre. O sea, tenga usted fe o no tenga, la cruz siempre llega, ¿no? Siempre. Y tenemos dos opciones. O asumimos la cruz, pues con el Señor de nuestra parte, de nuestro lado, o despreciamos al Señor y la sufrimos solitos, ¿no? Yo personalmente les digo, yo no voy a ser tan bobito. Personalmente, yo quiero vivir mi vida con el Señor. Yo la quiero personalmente, porque yo la puedo vivir sin Él. Igual van a haber las mismas dificultades, pero prefiero vivirlas con Él, porque sé que con Él, a pesar de esas dificultades, voy a ser fecundo, no voy a ser estéril, voy a ser fecundo y voy a ver la gracia de Dios, la acción de Dios en mi vida. Mis sufrimientos, mis lágrimas, mis esfuerzos van a tener un fruto grandísimo, porque no se van a perder, no se van a desperdiciar, sino que van a ser siembra para el reino de los cielos. Van a ser siembra para el reino de los cielos. Y no voy a estar desperdiciando mis dificultades y mis lágrimas, contemplando mi pobre vida y sufriendo. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando uno no tiene a Dios. Entonces, decidamos, ¿no? También en esta Navidad, aunque no es el tiempo de hablar de espinas, sino de alegría, pero justamente el Señor vivió esa incomodidad de nacer en un pesebre. La Santísima Virgen María vivió en esa incomodidad impresionante de poder, de buscar dónde dar a luz al Salvador, y vivió esa incomodidad de la pobreza, del pesebre, de la nada, ¿no? Entonces, este es el tiempo en el que o pisamos las espinas, ¿sí? Con pies descalzos pisamos las espinas, o simplemente las besamos. ¿Qué hace menos daño? ¿Qué hace menos daño? Besarlas. Y besarlas es simplemente, Señor, aquí estoy. Lo poco que necesito es lo superficial. Y lo que más necesito es tu amor y tu misericordia. Y cuando uno descubre eso, ya es Navidad. Y no solamente el 25 de diciembre. Cuando uno experimenta eso, ya es Navidad. Inclusive, si usted lo experimenta todos los días de su vida. Bueno, pidámosle al Señor eso, que nuestra vida no sea infecunda, no sea estéril, sino que así como Isabel, así como estas mujeres estériles experimentaron el paso de Dios, nosotros seamos fecundos, que nosotros podamos sembrar en nuestros hijos, en nuestras familias, en el mundo entero, la palabra del Señor.